el micrófono, ¿no? ¿Cuál quieres? Este es mejor. Como tú gustes. Nos ponemos los dos aquí. Ahora, ¿quieres? Nada más, bueno, para conversar tan fácil. Sí, pensando en esta disposición, vengo más con la idea de eso, de conversar. Buenos días, estimados asistentes a la 16ª Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Baja California. Sean todos bienvenidos. Este día, como parte del programa académico, cultural y literario de la FIL UABC 2015, tenemos el gusto de presentar el libro El Ancla y el Arado, apuntes sobre poesía iberoamericana y otras afinidades, para lo cual agradecemos la presencia de su autor, el doctor Jorge Ortega, y del escritor y maestro Raúl Fernando Linares Borboa, quien compartirá algunos comentarios sobre la obra. Antes de iniciar la presentación, les agradecemos que pongan en modo silencioso sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. Mientras lo hacen, leeré una breve semblanza del autor. Jorge Ortega es autor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona desde 2007 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Colabora en diversos medios literarios y culturales de la lengua castellana e inglesa y forma parte de varias antologías de poesía mexicana contemporánea. En 2010 obtuvo el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines. Sus más recientes libros son el poemario Guía de Forasteros, publicada por Bonobos Editores y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y el volumen de ensayos El Ancla y el Arado, apuntes sobre poesía iberoamericana y otras afinidades, por el Centro Cultural Tijuana, CECUT. A continuación cederemos la palabra a nuestros invitados, primero al maestro Raúl Fernando Linares Borboa, para que nos comparta sus comentarios sobre la obra, y después al doctor Jorge Ortega, quien nos hablará acerca de sus experiencias como autor. Al final habrá una sesión de preguntas para que los asistentes manifiesten sus opiniones e inquietudes. Queda con ustedes el maestro Linares. Bueno, buenos días a todas, a todos, gracias por estar acá con nosotros. Primero que nada, gracias a los organizadores de la FIL UABC por la invitación, gracias a Jorge por la presencia y por el libro además. Y bueno, le decía a Jorge hace un momento, en este mundillo de la escritura uno participa con alguna frecuencia en esto de las presentaciones de libros, y es frecuente que para la ocasión, si te invita como presentador, termines escribiendo un libro. No es cierto. Qué maravilla escribir un libro para presentar un libro, ¿no? Apúntala. No, escribe un texto, más bien breve, para presentar el libro, pero le comentaba que en este caso se me ha antojado, es un asunto hedonista, mucho más platicar acerca del libro que venir con un texto para leer, por toda la formalidad que esto pudiera implicar, ¿no? Sobre el libro de Jorge, lleva por título El Ancla y el Arado. Felizmente he tenido oportunidad de seguir la trayectoria de Jorge de muy cerca desde hace ya algunos años, tanto en su beta como poeta, que es la más rica y diversa, pero también en sus reflexiones por escrito, como ensayista, como articulista. Y sucede que una y otra vez, al encontrarme con los textos de Jorge, termino, ¿cómo lo digo? Cuando menos encantado. La reflexión sobre poesía de suyo es más bien infrecuente. Si recuerdan ustedes, los años mozos, todos escribimos poesía en secundaria, en la adolescencia, porque la vida es difícil, porque todo nos duele, porque el mundo nos acosa.
pero difícilmente nos dedicamos a escribir acerca de la poesía o a comentar acerca de la poesía más allá de la idea de me gusta mucho o siento muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, la idea de pensar de manera racional y conocedora, además, la poesía ya es un asunto para celebrarse. En nuestro ámbito regional, y ya hablando de escritura profesional, también es un asunto bastante infrecuente y mucho más considerando las posibilidades que dada su formación, dados sus intereses, tiene Jorge a la hora de pensar públicamente la poesía, ¿no? Primero por la ventaja enorme que tiene Jorge al pensar la poesía desde la poesía, en su calidad de poeta, ¿no? En El Ancla y el Arado, en ese sentido, me parece que encontramos dos vetas distintas de un mismo Jorge, que por una parte retoma su vocación y su oficio como filólogo y nos entrega exploraciones minuciosas y fecundas, me parece, alrededor de dos momentos particulares de la creación, o dos circunstancias, ¿no? Reflexiones sobre el poema y reflexiones sobre el poeta. La primera parte del libro, lo que hace Jorge son incursiones específicas alrededor de ciertos poemas, no sé, pienso en Piedra de Sol, de Octavio Paz, o pienso en Las Soledades, de Góngora, o alrededor de ciertas circunstancias históricas en el ámbito de la poesía en habla hispana. El libro abre, por ejemplo, con un texto sobre el estridentismo, ¿no? Vanguardia mexicana, o por ahí tiene algún otro referido a la generación de los 50 de la literatura ibérica. En ese ámbito, lo que hace Jorge es un asunto infrecuente, vuelvo a decirlo, en nuestras latitudes. Primero, por lo enterado que se manifiesta o que vuelve evidente en sus textos. Jorge no solamente hace un recuento histórico, no se dedica a nombrar autores u obras, que es un recurso frecuente, muy, muy frecuente en la reflexión poética, sino que tiene la habilidad, además tremendamente agradecible para uno como lector, de proponer relaciones. No solamente te presento quién escribió qué, sino además se me ocurre establecer relaciones por todas las vías, desde usos gramaticales, recurrencias fonéticas, concurrencias de grupo a partir de edades, a partir de circunstancias, de tal suerte que lo que termina construyendo es una suerte de red en la que podemos encontrar estilos, personalidades, acontecimientos, publicaciones, circunstancias de vida, tanto del poeta como del libro, ¿no? Construir estas redes no es sencillo, y bueno, una muestra patente de esto, por ejemplo, es que al final, al igual que en sus anteriores libros, digamos, de este corte, nos brinda un indicio nomástico, cosa infrecuentísima en el ámbito de la reflexión poética en nuestro entorno, cuando menos, ¿no? Entonces, además de poder consultar el índice donde nos enteramos de los artículos o de los ensayos que está presentando, podemos buscar específicamente nombres de autores que nos permitan, digamos, construir otro tipo de cacería a la hora de remeter el libro, ¿no? Esta es una parte importante del libro. Esa es la parte que Jorge, vuelvo a decir, construye de alguna manera con base en su formación como filólogo, sin dejar de lado, por supuesto, su oficio como poeta, porque finalmente se le sale por todos lados el poeta que lleva adentro, y bueno, eso termina enriqueciendo su visión. La segunda parte del libro, que me parece interesantísima y agradecible, ya no viene de la mano de su, digamos, de esta beta filológica, sino específicamente de su oficio y de sus intereses como poeta. Muchas veces lo hemos conversado, Jorge y yo,
Jorge es mi amigo, por cierto, de aquí de la izquierda. Lo hemos conversado muchas veces y en muchos tonos, cómo hace muchísima falta la reflexión pública acerca de la poesía. El poema está ahí, existe en los anaqueles, lo tenemos en nuestras bibliotecas personales, lo consumimos de manera doméstica, ¿no? Te creas tu burbuja y te encierras en tu poema, pero pocas veces nos damos la oportunidad de salir a la luz y de pensar en voz alta y públicamente el poema, el quehacer del poeta, el ser de la poesía. A esto es a lo que se dedica en esta segunda parte del libro, a partir de algunos intereses muy, muy específicos, ¿no? Se dedica, por ejemplo, a pensar en la poesía lo mismo como ejercicio que como oficio, como ejercicio que implica escribir. Y a lo mejor es una obviedad afirmar que la poesía se escribe, pero quizá precisamente por ser una afirmación tan obvia, frecuentemente nos pasa inadvertida, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el escribir como circunstancia, como suceso, el leer, que va de la mano directamente con la escritura, y el oficio del poeta? Nos brinda también alguna reflexión sobre un apartado que también me ha gustado muchísimo y que me interesa especialmente. Lleva, si no me equivoco, por título Poesía y Mercadotecnia. La poesía sucede en el mundo, sucede a partir de prácticas de consumo concretísimas. El poeta se ubica en un campo que podemos llamar mercado, en el que hay ofertas, hay demandas, hay circunstancias. Yo me acerco más al micrófono, ¿por qué no? Vuelvo a empezar. Buenos días, mi nombre es Raúl. No. Poesía y mercadotecnia. Es cierto, ¿no se escucha? Sí se escucha. Por eso él tiene el libro, ¿no? Ya no sé qué estaba diciendo. El papel del poeta dentro de este mercado que se construye a partir de consumos, a partir de circunstancias en las que no solo el poema y no solo el libro, sino la actividad misma del poeta se convierte en un objeto de consumo y se da a partir de ciertas circunstancias perfectamente terrenales. Una virtud y también una suerte de lápida con la que cargamos los poetas es la permanente idealización que tenemos respecto a nuestro oficio y respecto a nuestros productos, ¿no? Se habla de la poesía como una cosa más o menos etérea que está ahí y es muy bella, pero es inasible y poco tiene que ver con las vulgaridades de la vida cotidiana, ¿no? Y el poeta frecuentemente es pensado como un alguien que debería vestir permanentemente de toga, ¿no? Y no sé, dormir sobre una columna de mármol, cosas así, ¿no? Y pues resulta que no. La poesía sucede en circunstancias de vida que no son distintas a las circunstancias de un docente, como es el caso de ambos, o de, lo dijo alguna vez Sabines, de los peatones, ¿no? Los poetas caminamos y vamos por la calle y nos encontramos con el mundo todos los días. Por ahí explota esta beta, ¿no? Y finalmente hace por ahí alguna reflexión sobre arte poética, sobre precisamente la reflexión acerca de la construcción de la poesía, sobre los procesos de poiesis, de producción creativa que se dan hacia adentro del poeta y con relación a sus circunstancias de vida. Total, bueno, no quisiera alargarme demasiado, decía, me gustaría mucho más que Jorge nos hablara un poco de su trabajo y bueno, en la medida de lo posible que pudiéramos conversarlo entre todos. Es un libro espléndido, es un libro que uno agradece como lector, es un libro infame por bien escrito, como todo lo que hace Jorge en su producción como poeta y como pensador de la poesía. Le dejo la palabra a don Jorge Ortega. Muchas gracias.
Bueno, sí, ¿se escucha? Bueno, ¿se escucha? Bien, pues agradezco en principio a Raúl sus palabras sobre mi libro de ensayos más reciente, que para variar es un libro de ensayos sobre poesía. Digamos que no es una cosa nueva que me encargue de este género, ni tampoco extraña porque es el género literario en el que he trabajado desde que empecé a escribir y a publicar. Y seguramente seguiré encargándome del género poético en el futuro próximo, porque después de todo es un género en el cual me siento muy cómodo, sobre todo porque me permite escribir y pensar sobre mi pasión fundamental en relación con la literatura, que es la escritura poética. Ante todo, yo me considero un autor de poemas, así fue como debuté como escritor, pero también al paso del tiempo empecé a cuestionarme acerca de la naturaleza del género lírico, y en esa medida inicié la redacción de mis primeros esbozos reflexivos sobre esta pasión fundamental, no solamente de mi trabajo, sino también de mi vida, que es la poesía. El Ancla y el Arado es un libro que se compone de 16 textos, 16 ensayos de variada extensión. Algunos trabajos son breves, de unas 2, 3 o 4 páginas, y otros son más extensos, de unas 15, 20 páginas. En esos 16 ensayos me ocupo tanto de generaciones literarias o generaciones de poetas que han trabajado en torno a un tema o en torno a una revista o en torno a una época específica, como también me ocupo de otros poetas en lo particular. De modo que hay en el índice del Ancla y el Arado trabajos sobre expresiones colectivas, como igual sobre voces individuales. Yo diría que la vocación temática del libro, porque así lo enuncia su subtítulo, es la poesía iberoamericana, sin comprender ahí desde luego la poesía en lengua portuguesa, es decir, la poesía del Brasil. Y en ese sentido pues me ocupo de autores no solamente mexicanos, sino también de autores venezolanos, de autores argentinos, de autores de origen cubano, y también de los poetas de la península ibérica. Y también encontramos una variedad epocal en cuanto a los periodos históricos a los que pertenecen estos autores. Tanto puedo encargarme de poetas vivos, de poetas del presente, como igual de autores del siglo de oro, como es el caso de Luis de Góngora. Y hablando ya del presente, pues como es el caso de algunos autores que ha citado Raúl, como José Lezama Lima, o como Octavio Paz, o como Gilberto Owen. Muchos de los autores de los que hablo en el Ancla y el Arado son autores que no se conocen mucho, pero en torno a los cuales yo aspiro a compartir un punto de vista, y sobre todo a compartir hallazgos que le permitan al lector descubrir nuevos trayectos de lectura, nuevas formas de aproximación a estas voces aparentemente desconocidas, pero que, al menos a mí en lo particular, me han dejado una importante lección de belleza estética o de sensibilidad humana. Quiero decir por lo mismo que casi todos los ensayos de El Ancla y el Arado los he concebido por gusto. Digamos que no ha habido un acicate o un compromiso que me haya llevado a escribirlos, sino que han surgido por el mero gozo de
pensar en voz alta la obra de estos poetas. Y ese gozo, pues es el gozo no solamente de mantener contacto con el lenguaje a través de la creación poética, sino también de mantener contacto con el lenguaje poético de los otros, con el lenguaje poético ajeno, con la obra de los demás, hacia la cual desde luego yo puedo entusiasmarme como lector. De forma que, como bien señalaba Raúl, no solamente es el libro de ensayos sobre poesía escrito por un poeta, sino también es un libro de ensayos sobre poesía escrito por un entusiasta lector de poesía. Quisiera decir que, modestia aparte, es un libro, yo diría, no escrito en clave académica, o sea, no he incluido en buena parte de esos ensayos un aparato crítico que pudiera de pronto alejar o distanciar al lector común, ¿no?, de los contenidos de este libro, sino he intentado escribir un libro de ensayos justamente en clave ensayística, y hago este énfasis quizá innecesario por el hecho de que durante los últimos años yo me he desempeñado sobre todo como investigador y como profesor en el ámbito académico, por supuesto, pero eso no me ha eximido de renunciar al lenguaje literario, al menos por lo que respecta a mis reseñas, a mis críticas y a mis ensayos, ¿no? De forma que escribo sobre todo como ensayista, no me distancio de esa clave, de ese lenguaje, de la sencillez, pero también de la creatividad que nos ha legado Montaigne desde el siglo XVI a través de la creación de este género del ensayo como un género lírico, que eso puede resultar un tanto paradójico, ¿no?, hablar del ensayo como un género lírico, pero es un género lírico, al igual que la poesía, en la medida que es un ensayo en el cual lo que importa es el yo, la opinión, el punto de vista del autor, ¿no? No el punto de vista de los otros críticos o de las otras voces que pueden aportarnos también información relevante sobre el tema que nos encargamos, sino, en todo caso, como digo, lo que importa en el género literario, en el género del ensayo literario, es que sea un género del yo, como un opinador. Quisiera también añadir que buena parte de estos textos fueron concebidos en los últimos 6 años. El más antiguo es del año 2008 y el más reciente del año 2013. El Ángel y el Arado se ha publicado en la colección editorial del Centro Cultural Tijuana en su convocatoria del año 2013, y por eso mismo el último trabajo que alcanzó a entrar en el índice pues fue un brevísimo apunte sobre un poeta de origen catalán, radicado en México desde siempre, que es el poeta Ramón Xirau. Y el trabajo más remoto que aparece en el índice es un ensayo sobre la generación de los estridentistas, que fue una generación de poetas mexicanos de los años 20 y 30 que trataron de crear una vanguardia literaria en un contexto bastante resistente, que es el contexto de la poesía mexicana, que es una poesía que tiende más a la tradición, que tiende más al conservadurismo. Y bueno, pues me ocupo del estridentismo, como bien lo dice, de la estridencia, que era parte de la naturaleza identitaria de este movimiento. Me ocupo de los estridentistas, pues en un afán también de reivindicar la esperanza y la posibilidad de una posible vanguardia definitiva de la poesía mexicana en un futuro no muy lejano. Y bien, quisiera nada más mencionar los títulos de este libro, solamente pues en el afán de que ustedes se den una idea de los autores, como igual de las formas de aproximación que planteo al respecto. El primer trabajo, como les mencionaba, se titula El estridentismo
debut y despedida de la vanguardia poética en México. El segundo trabajo es un ensayo sobre el poeta José Gorostiza, que es uno de los autores no precisamente prolíficos de la literatura mexicana, pero que sí establecieron un parámetro de calidad importante que ha tenido un efecto crucial en el desarrollo de la poesía mexicana posterior. Me ocupo de José Gorostiza a la luz de sus dos libros fundamentales, que son Canciones para cantar en las barcas y Muerte sin fin. En el tercer texto me ocupo de un poeta de origen sinaloense, del Rosario, que falleció sin embargo en Filadelfia, fue diplomático mexicano, y su nombre es Gilberto Owen. Él es, como quien dice, el introductor de la poesía en prosa moderna en la lírica de nuestro país, y en eso radica parte de su mérito. Sin embargo, también escribió un poema extenso que se titula Sinbad el Varado, que es un homenaje a Homero y un homenaje a la literatura de viajes. El cuarto trabajo es Lezama en el desierto, y es un ensayo sobre el poeta cubano José Lezama Lima, que fue un poeta que salió muy poco de su país, de la isla de Cuba, y no solamente de ahí, sino también de su ciudad, de La Habana, pero que fue quien estableció un rescate de la poesía culterana o de la poesía barroca del siglo de oro, ya en el contexto latinoamericano más reciente, y pues a él se le deben también una gran cantidad de epígonos que han venido a establecer un diálogo con la poesía histórica en nuestra lengua. El quinto trabajo es un ensayo sobre Piedra de Sol, de Octavio Paz, un ensayo en el cual plantea una reflexión, sobre todo de carácter formal, acerca de las cualidades de este poema esencial de la poesía mexicana, un poema publicado en 1957 y que en el año 2007 conmemoró los 50 años o el medio siglo de su publicación. Después de Piedra de Sol me ocupo de un poeta de origen venezolano ya fallecido que se llama Eugenio Montejo, nacido en 1938 y fallecido en el año 2008, y sobre todo me encargo de un poema titulado Escritura, que es un poema que viene a ser como una invitación a hacer a un lado la poesía literaria o la poesía escrita para transitar hacia otras formas de expresión lírica, como puede ser la instalación, como puede ser el performance, o como puede ser también la vida misma, ¿no? Las actitudes, los actos cotidianos. Luego me aboco a escribir sobre un poeta del siglo de oro llamado Fray Luis de León, y en particular acerca de algunas filiaciones de carácter astronómico que mantiene este autor de origen salmantino u original de Salamanca, algunas filiaciones astronómicas en la medida que pues, fue un poeta que observó de cerca el cielo, no solamente tenía intereses como biblista o intereses también como intelectual relevante de su tiempo, en los ámbitos, por ejemplo, de la erudición clásica, sino también fue un poeta muy inspirado que escribió sobre aquello que veía él de noche en el cielo. Y pues los astros, las estrellas, los cometas influyeron bastante en su obra, y me ocupo pues de ese tema tan aparentemente poco llamativo como puede ser pues la influencia del cielo nocturno en la poesía de este autor de origen salmantino. Más tarde viene también un breve ensayo sobre los 400 años de las soledades de Luis de Góngora, que fue un poeta contemporáneo de Fray Luis de León, pero que vivió en latitudes opuestas y que llevó una vida también muy distinta, porque mientras que la vida de Fray Luis de León fue una vida abocada a la academia, la de Luis de Góngora fue una vida abocada a conseguir los favores de la corte de Felipe IV sin conseguirlos. Y bueno, pues me encargo de Las Soledades, que es un poema ejemplar
de la poesía en lengua castellana, tanto por su extensión como también por su carácter renovador, que implicó pues esta voz ineludible de nuestra tradición. Después, como mencioné, me encargo de, en un breve ensayo, de un poeta en lengua catalana como es Ramon Xirau. Es un poeta mexicano, bueno, escribe en lengua catalana, pero es un autor del exilio republicano que llega a México en el año de 1939 a los 15 años de edad con sus padres y bueno, se quedó a radicar para siempre en este país. Ahora es profesor emérito de la UNAM, de la Escuela de Filosofía, y aparte de poeta, pues también es crítico literario y sobre todo filósofo, ¿no? Pero de lo que yo me ocupo en este breve ensayo es simplemente de hablar de la influencia del paisaje natal, del paisaje original de este autor en su obra lírica, ¿no? Porque si bien es un autor que ha vivido más de la mitad de su vida en México, es un autor cuya obra poética se remite constantemente a la memoria de infancia, a la memoria de adolescencia y sobre todo a los paisajes de la Costa Brava. Curiosamente es un autor que ha escrito todo su ensayo sobre literatura y todo su ensayo sobre filosofía en español, pero que para poesía siempre ha seguido conservando la lengua catalana y ha publicado en México y en España, desde luego, importantes libros de poesía, pero siempre manteniéndose ceñido a la lengua materna. Después de Ramon Xirau me ocupo de Francisco Brines, un poeta de la generación del medio siglo española, vive aún, es un poeta con un tono hasta cierto punto crepuscular de su obra, con una actitud crítica, hasta cierto punto desengañada de la vida, y que por lo mismo viene a ser un contrapeso de los poetas vitalistas o de los poetas optimistas de nuestra América Latina, de forma que esa voz que nos ofrece Francisco Brines pues es un importante contrapunto en el a veces excesivo optimismo y excesivo lirismo de la poesía latinoamericana. Más tarde, también en otro texto, me ocupo de la influencia de la presencia de la poesía española en la revista Vuelta, una poesía fundada en el año de 1976 por Octavio Paz, y que pues se trató de un medio que dialogó con toda América Latina, pero también con el viejo continente. Y lo que planteo en ese ensayo, que es un ensayo extenso, es como un grupo, una constelación de poetas españoles se sirvieron, en el mejor sentido de la palabra, de la revista Vuelta para legitimarse como autores extranjeros en lengua española en México, pero también como el propio Octavio Paz utilizó este puente con estos autores para él mismo también legitimarse como un autor latinoamericano y en concreto como un autor mexicano en la península ibérica. Otro de los ensayos, ya en el segmento final del índice, es ¿Qué dice la poesía?, que es un ensayo pues en el cual me propongo poner sobre la mesa algunas variables que pueden incidir en cómo podemos acercarnos a la interpretación del texto poético, y si bien existe necesariamente la consigna de tener que conformarnos con interpretar el poema en vez, por ejemplo, de disfrutarlo o de gozarlo sin tener demasiado presente si el poema comunica algo necesariamente o si no es, como bien pudiera serlo, una manifestación del desconcierto que puede experimentar el propio poeta o el propio autor ante el tema del cual se encarga presuntamente en el mensaje de su texto. Es un ensayo escrito, creo yo, pues en un lenguaje ensayístico que puede rozar eventualmente el lenguaje poético, pero precisamente por la complejidad de algunos conceptos que abordo, no desde la perspectiva del crítico ni desde la perspectiva del lector, sino más que nada desde la perspectiva del creador, es decir, del poeta. Más tarde también
me ocupo del tema de la lectura y de la escritura, ¿no? En la creación poética. Es decir, establezco cómo es que influye en la formación de un escritor no solo la necesidad o la imperiosidad de escribir o de ser fiel a un género determinado, sino también cómo la cultura literaria es fundamental, ¿no? Ahí establezco cómo es que el escritor se forma, por lo tanto, no solo escribiendo, sino también, no solamente escribiendo o apelando a su sensibilidad o intentando domar, ¿no?, sus ímpetus, sino también cómo el escritor se forma leyendo, cómo el escritor se forma tomando conciencia de una tradición y asumiendo también como propias esas fuentes literarias de las cuales ha abrevado y de las cuales se ha nutrido. De manera que importa para un escritor pues la disciplina o la constancia del oficio, como también la disciplina y la constancia en su itinerario como lector. Yo siempre recomiendo, por cierto, a propósito de este tema, a los jóvenes autores, a los jóvenes poetas, pues no solamente escribir, sino también leer, y no solamente leer, sino llevar una bitácora de lecturas, un cuaderno en el cual puedan apuntar aquellas reflexiones que les susciten la lectura, ¿no?, de libros de poesía, pero también de libros de ensayos, ¿no? Cómo conviene a veces tomar en cuenta, anotar en la libreta conceptos, opiniones, puntos de vista que otros ensayistas sobre el tema de poesía puedan compartirles para ir afinando poco a poco un criterio sólido sobre la creación poética y sobre la responsabilidad o el compromiso de asumir este género. En el antepenúltimo texto me ocupo del tema del humanismo, que es un tema que ha ido y venido y que se ha puesto de moda en los últimos tiempos como filosofía educativa en múltiples instituciones. Y lo que yo planteo simplemente en este ensayo, que se llama Los humanismos del humanismo, pues es un regreso al sentido original del humanismo, que es la reconexión con los estudios clásicos, ¿no?, la reconexión con la poética, con la importancia de la poética, de la gramática, de la filosofía, pero no de una manera estéril, ¿no?, es decir, no de una manera, digamos, hasta cierto punto pedante, distanciada de la realidad o del mundo, sino de una manera pragmática, ¿no? La importancia de tener una cultura literaria, la importancia de tener conocimiento de la historia, de la línea del tiempo, lo importante que es también el conocimiento de la gramática para saber expresarse, para saber comunicar aquello que intentamos comunicar de manera eficiente, y por supuesto también la importancia de la literatura como una plataforma para poder afinar nuestra empatía, nuestro conocimiento de la condición humana, pero también nuestro conocimiento de la realidad y del mundo en el que vivimos, ¿no? De forma que a la luz del sentido clásico de las humanidades, lo que propongo en ese ensayo es recuperar su sentido original para, a partir de ahí, reformular la importancia de la escritura, la importancia de la comunicación, la importancia de la cultura y del conocimiento en nuestra relación con el mundo. El penúltimo ensayo es un ensayo sobre la creatividad, y es un ensayo en el cual plantea una relación de la poesía con otras formas de creatividad del mundo práctico o de la vida práctica, como puede ser, por ejemplo, la publicidad o la mercadotecnia. Y ahí, bueno, dirimo cómo es que el poeta y el publicista, como dos variantes, digamos, de la facultad creativa o de la facultad creadora, pueden compartir un mismo punto de partida, aunque bien disienten en el punto de llegada, ¿no? Pero lo que planteo sobre todo es cómo es que la creatividad puede adoptar distintos ropajes, puede alcanzar diferentes sesgos en función de las finalidades o de los fines a los cuales
sirva, pero cómo es que finalmente puede convertirse también en un espacio fraterno o en una zona de entendimiento mutuo entre profesiones, oficios u ocupaciones tan disímbolas como puede ser la creación poética, ¿no? Con toda su cauda de pureza, con toda su cauda de recelo ante el lucro, pero también, por otro lado, la publicidad como otro espacio natural de la creatividad y de la imaginación. Y el trabajo que clausura el índice es un ensayo que se titula De poemas y poéticas, que es un texto muy breve que reflexiona sobre en el cual yo reflexiono sobre mi poesía de manera muy sucinta, pero también en el cual reflexiono sobre la inutilidad a veces de formular un arte poética, porque el arte poética cambia con el tiempo, porque el arte poética cambia con nuestras lecturas, con nuestras experiencias, y cómo es que en realidad, más que haber un arte poética definitiva para cada autor, un arte poética que enclaustre a los poetas para siempre en una manera o en una forma o en un leitmotiv para escribir, cómo es que el arte poética en todo caso radica más bien en cada poema, ¿no? Es decir, cada poema de cada autor reinventa de alguna forma la manera, el modo de escribir de ese autor. Quisiera cerrar mi participación dando lectura a ese breve trabajo en el cual es un ensayito de 2 páginas en el cual pues hablo de lo que les comento. Y dice así: las motivaciones de mi escritura son las que dicte el instante de la composición, las condiciones del poema. En algún momento creí en la perenidad de las poéticas, en su definitividad con base en la noción del oficio como pretexto de objetivación. Ahora opino que el hecho de pensar una poética es predisponer el acto creador, cancelar la aportación de sus aspectos satelitales, cerrarlo a la necesidad de autogestión. Arriesgarse a concebir una poética equivale a arriesgarse a asumir en dicho mandato una concepción programática de la escritura. Si todo poema es contingente, no puede haber poéticas globales, sino en dado caso poéticas instantáneas, parciales. Cada poema genera su propia poética, que en un sentido radical se vuelve intransferible. Hay tantas poéticas como poemas, o bien el poeta constituye una encarnación de esa poética que se difracta en los poemas que ha concebido o está por concebir. Todo poema es su poética. Pero esto no impide hablar de los temas o motivos que suelen frecuentar los poemas. En cuanto a mí, volteando hacia atrás o cotejando la dirección de mis libros, puedo establecer 2 notas dominantes: la procuración de la naturaleza en cualquiera de sus formas y el tratamiento del paso del tiempo y sus implicaciones materiales, espirituales, anímicas. Creo que mi poesía se caracteriza por la preponderancia de la imagen sensorial y, en consecuencia, por la hegemonía del talante matérico al cual apelan tanto el vocabulario de la composición como el correlato de su argumento. No persigo ni descubro el hilo negro. Conforme voy germinando como persona y autor, reparando en la marginalidad de la poesía, en el concierto de las urgencias, los hábitos y las preferencias de la vida, el arte y la cultura, me convenzo de que el poema es, en la mejor de las situaciones, un pie de página, una apostilla, una acotación a la realidad que nos jalona y en la que nos consumimos. Mientras escribo o leo estas líneas, me pregunto inclusive
si la poesía no posee esos caminos elementales por los cuales fluctúan todas las posibles tramas de la narrativa. Se ha dicho que mi poesía comporta algunos rasgos del llamado neobarroco, término tan vago como impreciso para designar las aportaciones que supuestamente ampara. Considerando que las poéticas están sujetas al proceso de mutación constante que implica la maduración humana del poeta, no me corresponde a mí aseverar dónde o en qué ámbito estético o estilístico debo asentar mi proyecto de escritura. Es probable que la fama de mis inclinaciones de lector o de mis lecturas formativas haya emitido una falsa señal, ya que no solamente leo con gusto a quienes escriben como yo, sino igualmente a quienes escriben desde las antípodas. Si hay voces que han alimentado mi imaginación y que se pudieran vincular a la condición barroca, voces como las de los poetas Píndaro, Lucrecio, Ovidio, Góngora, Saint John Perse, Lezama, Gorostiza o Derek Walcott, también hay otras piedras de toque en cuya austeridad he templado mi dicción, tales como Fray Luis de León, Antonio Machado, Eliseo Diego, Paul Celan, Roberto Juarros, José Ángel Valente. Lo cierto es que mi conocido entusiasmo por la palabra y mi actitud de celebración de las apariencias de este mundo me han llevado a desarrollar un tipo de poesía que más de las veces tiende a la saturación de los registros. Y con el siguiente párrafo concluyo. ¿Y de dónde vienen los poemas y por qué escribo así? No lo sé, aunque sospecho que todo surge de una conjunción de cosas: el asombro, la emoción ante lo buscado y lo inesperado, el instinto musical aunado al deseo de construir. Esa incertidumbre es precisamente el origen de la irresolución de las poéticas. Sean cuales sean las expectativas del poeta respecto a su trabajo, es difícil, complejo y eventualmente inviable contestar de manera racional, cartesiana o cabal a la interrogación acerca del qué y el porqué del hecho poético. Queda solo entonces la vía negativa, definir la poesía por todo aquello que no es y que se nos esconde como un misterio divino, como la divina presencia que se le escurría y fugaba a San Juan de la Cruz. ¿Es la poesía una cuestión de sensibilidad, temperamento o perfil psíquico? Entre la ciencia literaria, el genio inventivo, la intuición verbal y el misterioso impulso de la mano que coge la pluma o presiona las teclas, la poesía es lo que acaba de esfumarse, lo que estaba y ya no está, lo que está siempre por ser, lo que ahora mismo es sin revelarse. Pues yo aquí me detengo para abrir la posibilidad de una breve conversación con ustedes en torno a lo que he comentado Raúl y en torno a lo que he también compartido yo este mediodía. Aló, Jorge. Hola, Jorge. Me da mucho gusto saludarte y escucharte a sí mismo. Una vez que he escuchado el contenido o esa reseña que hiciste del contenido del libro, menos comprendo el título. Entonces, me gustaría mucho que abundaras en él, nos explicaras qué es el ancla y qué es el arado, qué relación tienen. El ancla puede ser estar en un lugar y no moverse, o también el ancla me remite al mar, el ancla que echan los buques al mar. El arado me remite al campo, en fin, que nos abundes más. Esa es una petición. La otra es una relación espontánea que hice ahorita acerca de unas palabras del doctor o maestro Raúl Fernando, cuando dijo que, o así lo comprendí al menos,
que el escritor tiene también está atravesado por las demandas del mercado o algo así del mercado, lo mencionó él. Entonces, en ese sentido te pregunto si la elección de Octavio Paz, ahora que ha sido el centenario de su natalicio, su muerte, que no tiene muchos años de haber sido, que si eso influyó para que tú lo eligieras o fue nada más por su genialidad y creatividad, ¿verdad?, de Octavio Paz, porque he observado que ha proliferado mucha producción de libros alrededor de Octavio Paz. Yo tengo algunos, los he andado buscando además. Entonces, pienso que que este autor esté ahí contigo en el libro, pues le va a dar un plus a tu trabajo y una mayor demanda va a tener. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias, Leti. Bueno, efectivamente olvidé mencionar que el título es de alguna manera un eco o un intento por recoger esta vieja idea que viene desde Heráclito de que la poesía o la expresión poética está cruzada también por contradicciones, ¿no? De que la expresión poética al menos pudiera ser bien pues un lugar en el cual la palabra se opone a sí misma en la medida que puede encontrar una multiplicidad de sentidos, con base en su ambigüedad, por una parte, pero también con base en el hecho de que la poesía es también, o recoge también la contradicción que somos los seres humanos, ¿no? La forma en que nos negamos constantemente, nos afirmamos, pero también nos negamos a la vez. Yo siempre he concebido, he comulgado de esta idea de Heráclito, y lo que intenté hacer en este título fue recoger a través de una imagen esa proposición, ¿no? Esa antigua proposición de los filósofos presocráticos. Y con el ancla y el arado quise hacer referencia, por lo tanto, a eso, ¿no? A las divergencias, a las oposiciones de planos, de ecosistemas, de ámbitos, de espacios, de sentidos en los cuales puede operar la poesía como una disciplina, pues como digo, cruzada de polaridades y de oposiciones que sin embargo resultan tanto necesarias como complementarias, por el hecho de que también la poesía intenta expresar plenamente al ser humano. Y ese es el sentido del título, con el ancla y el arado, es decir, la tierra y la mar, el oficio de arar el agua, pero también el oficio de arar la tierra. Y en cuanto a tu segundo comentario sobre la presencia de ese ensayo sobre la poesía de Octavio Paz, pues quiero decir que recojo en este libro ese material porque en realidad más que ser un trabajo que pretendía coincidir con el centenario de su nacimiento, que se conmemoró el año pasado, más bien pretendía reflexionar sobre los 50 años de la publicación de Piedra de Sol, que es el poema del cual hablo, que fue un poema que en el año 2007 pues celebró los 50 años de su aparición. Y este trabajo apareció se publicó en una revista del Instituto de Cultura de Sinaloa. Me lo solicitaron a efectos de un número que se dedicó a ese poema y esa fue la razón por la cual lo escribí y ahora lo recojo en este libro, ¿no? Así es. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o sugerencia? Sí. Sí, tengo varias. Empezando por una idea que no tendría que ver directamente con el libro, sino con las motivaciones del libro, ¿no? Justo ahora que empezaste a presentarlo, nos decías que se fue construyendo
través del tiempo, a partir de hallazgos que a través del camino, de la lectura y de la práctica de la poesía te has encontrado, ¿no? Jorge, tienes más de 20 años, por poner un número, buceando dentro de este universo de la poesía. Entonces, se me ocurre preguntarte por esos hallazgos. A estas alturas, yo entiendo que un buen lector siempre va a ser un lector hedonista. Uno siempre busca el placer de alguna forma, ¿no? A estas alturas, en tu trayectoria como poeta, pero a lo mejor más en tu trayectoria como lector de poesía, ¿cuáles son esas búsquedas plantadas en el hedonismo? ¿Qué te sorprende hoy día en la poesía? ¿Y cómo haces para buscar y encontrar esos estímulos que, digamos, sabes que están ahí? ¿Qué focos rojos tienes para buscar tal o cual autor, texto, circunstancia, no sé? Bueno, siempre he procurado leer con gusto, no solamente libros de poemas, sino también novelas o libros de cuentos o incluso ensayos. Quizá la única vez que he leído por disciplina algunas cosas que no me apetecía mucho leer fue cuando era estudiante de licenciatura, de maestría y también y de doctorado. Pero como poeta siempre he tratado de acercarme a aquello que puede resultar estimulante para mi proyecto de escritura, como igual para mi conocimiento o mi cultura como lector de ese género, ¿no? No sé si a eso se le pueden llamar focos rojos, ¿no? O sea, estar consciente de esa situación, pero lo cierto es que sigo enterándome y sigo basando mis lecturas apelando a las revistas, apelando a los suplementos, apelando desde luego ya a la conversación que sostengo con otros poetas. Por ejemplo, a través de las redes sociales me entero de muchas novedades editoriales, nuevos libros, nuevos autores que aparecen en el horizonte, en el escenario de la poesía mexicana o de la poesía en lengua castellana del momento, y de esa manera voy más o menos encauzando mi curiosidad y mi interés. Ahora, como dije en uno de los párrafos del texto que leí ahora al final, pues leo no solamente los autores con los que comulgo en lo estilístico, ¿no? Porque los escritores a veces son muy dados a leer solamente aquellos escritores que escriben como ellos y que al escribir como ellos legitiman su propio proyecto, ¿no? Creativo. Bueno, en mi caso yo suelo leer con mucho gusto y con mucho interés y estímulo a esos autores que también están del otro lado, ¿no? Es decir, con los cuales mantengo una diferencia sustancial en lo estilístico, pero también incluso en lo vital, ¿no? Escritores que viven de una forma distinta a la mía o que han tenido una formación diferente a la mía y que quizá en un primer momento muchos podrían ver con cierto recelo, ¿no? O prejuicio, pero yo creo que los prejuicios, al menos en materia de literatura, los prejuicios más dañinos que pueda haber son justamente esos, aquellos que nos alejan de otros autores por el hecho de que no escriben como nosotros escribimos, o por el hecho de que no viven o no piensan o no han seguido el proyecto de vida o el proyecto de sobrevivencia que nosotros seguimos, ¿no? No es una pregunta propia, ¿eh? Por ahí surgió, pero no te la quieren decir. ¿Por qué no mujeres en los libros? ¿Por qué no elegiste a ninguna mujer? Bueno, en otros trabajos tengo ensayos sobre mujeres, ¿no? En otros libros, por ejemplo, en los cuales me he ocupado de manera muy puntual sobre ciertos temas o ciertos tópicos de la poesía, ¿no? Por ejemplo, la presencia del desierto en la poesía en español o la presencia del mar en la poesía en español. Y ahí, desde luego, me he ocupado de
de poetas, mujeres, ¿no? Así es. Bueno, es una cosa casual, ¿no? Es decir, es un hecho en el cual tampoco he deparado y de hecho es un asunto del cual me estoy percatando ahora mismo, ¿no? No obstante, en muchos de los ensayos hay referencias a otras poetas, mujeres, que por ejemplo han sido importantes en la formación de muchos de los autores de los que hablo, ¿no? Cuando hablo de Piedra de Sol, por así decir, cito la importancia que tuvo en Octavio Paz Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y hago referencia al Primero Sueño, que es un poema, uno de los poemas más importantes de la poesía mexicana y de la poesía en español, y ahí menciono, bueno, la importancia que tuvo Sor Juana, ¿no? O que tiene al menos el Primero Sueño en la comprensión de otros textos comparativos a Piedra de Sol, ¿no? Y así en otros momentos también me ocupo de algunas otras voces femeninas, por ejemplo de la tradición norteamericana o de la tradición, sobre todo de la tradición norteamericana, ¿no? En donde las mujeres tienen una trayectoria muy sólida como autoras, ¿no? Pero digamos que es una cosa aleatoria el hecho de que el índice se encargue solamente de autores, ¿no? O de poetas varones, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería cuestionar qué piensa o qué siente de que en México no hay tanta cultura sobre la literatura. ¿Qué le está fallando o en qué está el problema? Pues yo siento que tiene este asunto tiene quizá dos frentes, ¿no? La escuela por un lado y por otro lado la casa, ¿no? La casa o el hogar. Yo creo que en la medida que, por ejemplo, en cuanto a lo último, en cuanto a la cultura literaria que pueda surgir en el hogar o en la casa, yo creo que en la medida que los libros sean un referente de los chicos desde pequeños, pues van a construir paulatinamente un imaginario, ¿no? En el cual la lectura estará ahí presente, ¿no? Si los libros forman parte del paisaje doméstico de casa, eso me parece fundamental, ¿eh? Si los chicos ven que sus padres leen, o que sus tíos leen, o que en su caso un libro o revistas, ¿no? O que se suele practicar eso, en la medida que eso resulte un hecho ejemplar, yo creo que puede tener sus efectos positivos. Eso en cuanto a la casa. Y en cuanto a la escuela, pues creo que uno de las cosas que más habría que lamentar es el hecho de que los profesores mismos no siempre son buenos lectores, ¿no? Se habla del hábito de la lectura como si fuera una obligación, como si fuera casi un decreto del secretario de Educación Pública que hay que cumplir, ¿no? Cuando lo principal es que el mismo profesor asuma la lectura no como un hábito, no como una cosa de decir, bueno, pues aquí voy ya a tener que hablar de escritores o a tener que repartir libros con los chicos, ¿no? Para que leamos en voz alta o qué sé yo. Bueno, más que asumir la lectura como un hábito, habría que asumirla como un gozo también, que es una palabra que ha traído aquí a colación Raúl hace un momento. Yo siento que ahí es donde ha faltado o se ha echado en falta una actitud distinta del profesor, ¿no? De asumir la lectura no como un hábito, no como una manda de decir, bueno, pues tenemos que hacer esto porque nos está diciendo el secretario de Educación que lo hagamos, o porque la Dirección General de Publicaciones de CONACYT está destinando muchos millones de pesos a la publicación de libros, pues ni modo que no los usemos, tenemos que usarlos, ¿no? Para no tener el remordimiento, ¿eh? O bien la Secretaría de Educación del Estado nos está pidiendo estadísticas de repartición o distribución de libros en escuelas y tenemos que dar cifras, ¿no? Eso no importa, ¿no?
sino habría que redireccionar los esfuerzos a asumir, repito, la lectura como un gozo, como una actividad inherente a nuestras vidas, como algo que nos permite crecer o sobrevivir en muchos sentidos, vivir y sobrevivir en muchos sentidos, ¿no? Y en la medida que entendamos eso y que estemos convencidos sobre los beneficios y las bondades de la lectura, creo que en esa medida podemos cambiar un poco el rumbo de las cosas y la manera en que se asume la cultura literaria en México, ¿no? Así es. Una masilla. Porque bueno, finalmente me parece que está de alguna manera vinculada esta idea que tengo con la pregunta que ha hecho el joven. Uno de tus textos lleva por título algo así como ¿qué dice la poesía? El ensayo me llevó de inmediato, así de manera directa, a otro ensayo que estoy seguro recuerdas, que si no me equivoco se llamaba Poesía e Incomunicación, del entrañable Eduardo Arellano, poeta zacatecano, radicado mucho tiempo aquí en la región. Y bueno, la idea de Eduardo, y que de alguna manera estás planteando tú también, es precisamente esa suerte de paradoja que tiene la escritura poética respecto al hecho de comunicar, ¿no? La comunicar. El título que propone Eduardo me parece afortunadísimo, ¿no? Relacionando la poesía no con la comunicación, sino con la incomunicación, por la frecuencia con que esa manera peculiar de construir lenguaje, que es la poesía, termina convirtiéndose a veces en un laberinto, a veces en un maratón, a veces en un cuarto a oscuras, porque el lector tiene que, a través de algún procedimiento, como encender la luz, buscar significados de palabras o encontrar algún sendero de lectura, llegar a la comunicación, llegar a la reconstrucción de ese mensaje que uno como lector asume o supone que está detrás de las palabras y de las construcciones, y vaya, de eso que de manera tangible está proponiendo el autor, el poeta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido te pregunto, como poeta, ¿qué tan comprometido, no puedo hablar de generalidades, te sientes tú a la hora de comunicar a través de tu poesía? Y creo que estoy hablando mucho más de la forma que del fondo, ¿no? O sea, finalmente, con tu poesía tú puedes decir lo que quieras, pero finalmente eres poeta, me parece a mí, no por lo que dices, sino por la forma peculiar en que la dices, ¿no? Entonces, bueno, la comunicación, el pensar en ese alguien que está de aquel lado de la página, que es el lector, qué tan presente está en tu producción y qué tanto te preocupa el poder sí comunicarte con quien está de aquel lado. Bueno, el compromiso del autor y sobre todo del poeta, que es un oficio o una vocación quizá más radical que la del narrador. Creo que el compromiso del autor es consigo mismo, ¿no? Si ese compromiso consigo mismo puede dar lugar a la confección de algunos poemas que puedan resultar más o menos decentes como para publicarse y compartirse con el lector o con un hipotético lector, o al menos para salir a la luz, ese ya sería otro escenario, otra situación. Pero en principio creo que el autor está comprometido con su propia expresión, con su propia obra, independientemente que aquello que comunica sea en principio incomunicable, ¿no? O incomprensible más bien para el lector, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la poesía no solamente está hecha de comunicación, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando un autor intenta comunicar estupor, asombro, perplejidad, desconcierto? ¿Cuál es el valor expresivo que podemos darle a esos estados, ¿no? O a esas formas de disposición ante el mundo, ¿no? Pues el autor en principio tiene que ser consecuente con ese instante poético que ha motivado el poema
e intentar compartir esa misma perplejidad incluso con el lector, ¿no? Pero lo que sí creo que no está siempre llamado a hacer es ser condescendiente con el lector en la medida que el autor sienta que tiene que descifrar necesariamente ese instante de perplejidad o de estupor para que resulte más legible, ¿no?, a los demás. Eso será como ceder, ¿no?, o conceder cierta ventaja al lector, que por lo demás a veces se puede asumir que el lector no entiende las cosas que lee, siendo que incluso el lector puede entender las cosas mejor de lo que el propio autor puede asumirlas y transmitirlas a los demás. Por ejemplo, cuando hacemos yo siempre que leo una reseña sobre un libro mío, un libro de poesía, un libro de ensayos, siempre entiendo mejor mi libro, ¿no? Termino dándole otra dimensión a mi trabajo y acabo viendo aspectos que no había visto o que no hubiera visto si no hubiera sido por ese otro punto de vista o esa otra mirada del crítico o del lector o del presentador o del comentarista de mi libro, ¿no? Y por eso mismo, yo me mantengo pues siempre adherido a esa posición de que el autor tiene que ceder poco o nada, ¿no? No tenemos que intentar hacer las cosas más digeribles ni más comprensibles para ese hipotético lector, porque sería casi como diseñarlo, ¿no? Sería casi como decir, mira, dado que en realidad el poema hablaba de otra cosa o quería decir otra cosa, voy a tratar de hacerlo más entendible para ti, porque difícilmente creo que lo puedas entender tal como creo que difícilmente podrás entender las cosas tal como yo las percibí, ¿no? De manera que yo creo que el poeta tiene que mantenerse fiel a la naturaleza desconcertante, a ese momento de extrañamiento, ¿no?, y de revelación a veces demasiado personal y demasiado hermética, ¿no?, del instante poético, y a partir de ahí, compartir ese mismo estupor, ese mismo asombro, ese mismo desconcierto con el lector, ¿no?, que no es desde luego menos inteligente que nosotros, autores, ¿no?, porque nosotros también somos lectores, ¿no? No se nos olvide que no solamente somos autores, sino también somos lectores, y no queremos que aquellos autores que leemos cedan, ¿no?, o menosprecien nuestra capacidad de inteligencia como para no poder entender, por ejemplo, un poema como El Primero Sueño de Sor Juana, que es un poema complejo, efectivamente, pero es un poema complejo, quizá difícil, pero no del todo infranqueable para el lector, ¿no? De manera que esa es mi posición, ¿no? Y yo creo que con esto cedemos ya a los demás. Una más, por cuestiones pragmáticas o mercadotécnicas, ¿dónde encontramos el libro, digamos, aquí en la feria? ¿De qué manera pueden hacerse del libro, ¿no? Sí, el libro está aquí afuera del recinto, y tiene un precio de 150 pesos. ¿No? Así es. Gracias. Gracias por su asistencia y buenas tardes. Agradecemos la participación de nuestros invitados, a quienes les entregaremos su constancia, que a la letra dice: Universidad Autónoma de Baja California, Secretaría de Rectoría e Imagen Institucional y Departamento Editorial Universitaria otorgan la presente constancia por haber presentado el libro El Ancla y el Arado, apuntes sobre poesía iberoamericana y otras afinidades, como parte del programa académico y literario de la 16ª Feria Internacional del Libro UABC, Mexicali, Baja California, abril de 2015, por la realización plena del hombre. Firma Dr. Hugo Méndez Fierros, Secretaría de Rectoría e Imagen Institucional, y la doctora Marisela López Ornelas, jefa del Departamento Editorial Universitaria, a Jorge Ortega. Al igual, por sus comentarios en torno al libro El Ancla y el Arado, apuntes sobre poesía iberoamericana y otras afinidades, a Raúl Fernando Linares Borboa.
Les avisamos que pueden adquirir el libro a la entrada de este recinto por si desean que el autor se los dedique, y a los estudiantes que asistieron a esta presentación se les informa que en unos momentos podrán solicitar su sello para el carnet de actividades. Muchas gracias y buenas tardes.